Ok, entonces lo que estábamos viendo es que am, el ser humano, como un bebito, nace precioso, inocente, juguetón, encantado de experimentar la miel, de probar frutas, de correr en el pasto. Es una explosión de vida. Pero el sofisticado cerebro humano tiene esta peculiaridad, un programa que lo hace adaptarse a los demás en una realidad que no existe, una realidad de separación, de dualidad. Entonces lo que pasa es que el ser humano se ve forzado a abandonar el paraíso natural, de la realidad natural de un niñito, de un bebé. Se ve forzado a abandonar el paraíso para poder adaptarse a los demás, a la realidad de los demás, a la realidad colectiva que ya está estructurada. Entonces, cuando se enfrenta en la escuela a los otros, a los niños, a los maestros, a los otros papás, a las personas, se queda en shock de que no sabe cómo ser, de que esa realidad no sabe cómo funcionar en esa realidad. Y entonces tiene que aprender cómo existir en esa realidad falsa. Y se va dando cuenta de que si es de esta manera o de aquella manera, los demás lo van aceptando o rechazando. Y llega un momento que la realidad anterior del paraíso no le sirve. Entonces, digamos un niño que va a la escuela y empieza a desarrollar un personaje para existir entre los demás, entre los otros, regresa a su casa y ya ese personaje de antes ya no le gusta, porque no le sirve. Entonces empieza a estar de mal humor o a tratar mal a sus papás o a sus hermanos, porque ya tiene una nueva forma de existir. Y así se pasa la vida entera el yo que se forma para existir en el colectivo como un miembro honorario de la falsa realidad. Y el colectivo se vuelve una fuerza indomable que controla todas las especies porque tiene la capacidad de funcionar, ese cerebro tiene la capacidad de funcionar como una entidad masiva y flexible. No importa en qué parte del mundo sea, si es humano, sabe funcionar en lo básico de esa estructura social, de cómo vivir, cómo existir, cómo subirse a un camión, cómo pagar, cómo vestirse, cómo ir a un lugar a comer, cómo comportarse. Entonces, ese yo no sabe existir solo. Ese yo necesita a los otros para existir.
No es que esté buscando alta autoestima o que esté buscando que lo acepten, es que está buscando existir. Llega un momento que se vuelve de supervivencia su propia existencia. Si dejas a un yo humano solo en un apartamento, no sabe cómo existir. No sabe cómo crear un punto fijo que tenga sentido y que encuentre un propósito para vivir y que pueda ser una historia de él. Sí, no tendría sentido, no tendría caso. No tendría caso, no está platicando con él mismo. Ese punto fijo se vuelve agobiante, se vuelve una depresión, se convierte en una locura, porque sigue tratando de existir en dualidad, platicando con voces internas. Pero la dualidad es la falsa realidad humana, la dualidad de que hay alguien separado que necesita ser una historia de él para poder existir. Y se deja manipular, incluso prefiere tener conexiones tóxicas o conflictivas, porque de ahí de alguna manera puede mantener su sensación de que existe. Y es tan profunda la adaptación de este programa Sapiens al colectivo que lo defiende con su vida, literalmente. Juzga este mensaje, juzga el paraíso que perdió. Entonces no se trata de alguien, de que ese personaje falso yo sane, o de que ese personaje falso yo regrese al paraíso. Se trata de que ese personaje falso yo es un invento imaginado por el cerebro humano para poder relacionarse y existir, coexistir en una alianza con los otros yoes imaginados en los cerebros. Es literalmente Zombieland. Nada de malo en ello, es el juego, es el misterio. No hay nadie que pueda hacer nada, que tenga que cambiar nada. Ahora, el paraíso nunca se ha perdido. El paraíso es esto. El paraíso está aquí. Claro que el yo está buscando cómo regresar al paraíso, pero el yo es lo único que obstaculiza el paraíso. Increíble, amor. Tan ordinario, tan precioso, tan natural que es el amor en este momento. Nadie sabe, ningún yo sabe cómo encontrarse con este momento. Porque todo lo que hace, todo lo que dice, todos sus movimientos, todas sus pláticas son falsas. Vienen de la historia de alguien que no existe, tratando de adaptarse a la historia de alguien más que tampoco existe. ¿Cómo va a funcionar la política? Porque por eso las guerras, por eso la violencia, por eso toda esta disfuncionalidad, por eso el virus, por eso la inteligencia artificial no es más que una extensión del Sapiens. Tan tan.